Hoy vamos a hablar de hipertensión arterial. Soy el doctor Francisco José Delgado Pino, especialista en medicina interna y máster en enfermedades infecciosas. La hipertensión arterial como concepto no es más que el aumento de las cifras de tensión arterial por encima de sus valores normales, o sea, una presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio o más y una presión arterial diastólica de 90 milímetros de mercurio o más. La hipertensión arterial, denominada el enemigo silente o la gran simuladora por muchos autores, es una enfermedad y a su vez es un factor de riesgo de múltiples enfermedades. Se considera el primer factor de riesgo en la enfermedad cerebrovascular, en la cardiopatía coronaria y en la insuficiencia cardíaca. La hipertensión arterial se presenta de muchas formas. El 95% de los pacientes con hipertensión arterial es asintomática, o sea, no se conoce la causa, es idiopática. Que es la forma en que más se presenta, porque los pacientes debutan ya con complicaciones crónicas de la hipertensión. Un 5% se debe a enfermedades secundarias, o sea, a enfermedades sobre todo del riñón, o sea, nefropatía, a cardiopatías, a enfermedades de origen endocrino metabólico, a hipotiroidismo, hipertiroidismo, feocromocitoma, etc. A veces se presentan complicaciones, cuando hacemos el diagnóstico de hipertensión, a veces se presentan ya con complicaciones crónicas los pacientes y los vemos ya en etapas más avanzadas de la enfermedad, ya con complicaciones propias de la hipertensión arterial. Hay otra forma que se presenta también, que se presenta en forma de crisis hipertensiva, que la crisis hipertensiva se puede dividir en urgencia y emergencia hipertensiva, que existen diferencias importantes entre la urgencia y la emergencia. Es importante que el médico y la población conozca esto. La urgencia, el médico puede darse el lujo de ir bajando la presión al paciente escalonadamente, o sea, tiene un rango de 24 horas para ir bajándole la presión escalonadamente. Requiere medicación vía oral, o sea, no requiere medicación endovenosa y no requiere tampoco de ninguna hospitalización. Sin embargo, la emergencia hipertensiva, que es otra forma grave de la enfermedad en que se presenta, que la forma clásica es la encefalopatía hipertensiva, si el tratamiento requiere de inmediatez, requiere hospitalización del paciente y la medicación que recibe el paciente es por vía endovenosa. Y lo más importante de todo es que, y la diferencia más importante entre la urgencia y la emergencia hipertensiva es que en la emergencia hipertensiva hay afección de órgano diana, que es muy importante eso, porque ya con afección de órgano diana el paciente requiere de cuidados progresivos inmediatamente. Para hacer el diagnóstico de la hipertensión arterial nos debemos basar en varios elementos. Uno, un buen interrogatorio al paciente, o sea, un interrogatorio exhaustivo por parte del médico al paciente. La realización de un examen físico que incluya todos los órganos y sistemas y indicarle al paciente una serie de exámenes complementarios, sobre todo para corroborar el diagnóstico de hipertensión. Hay que decir que la hipertensión arterial, por una toma aislada de hipertensión, por una cifra aislada de hipertensión arterial, no se debe hacer el diagnóstico de hipertensión. Hay que hacer 2 o 3 tomas para corroborar el diagnóstico. Si tuviera el paciente una sola toma de tensión arterial, hay que seguirlo muy de cerca porque puede debutar en cualquier momento con hipertensión, pero no podemos decir que tiene hipertensión. Es importante el tratamiento enérgico de la hipertensión. ¿Por qué? Porque se ha visto que inclusive en hipertensión sistólica aislada el tratamiento enérgico ha disminuido, o sea, la lesión sobre los órganos diana y por tanto la mortalidad del paciente. Hay que decir también que la hipertensión arterial nunca debe tomarse la tensión arterial después de realizar un esfuerzo físico grande, de una comida copiosa ni la realización del coito. La hipertensión también tiene unos síntomas muy llamativos. Los síntomas más llamativos de la hipertensión son la cefalea o dolor de cabeza, que es un síntoma primordial en la hipertensión. La cefalea es una cefalea matinal, sobre todo en la región occipital. Otros síntomas importantes son la visión borrosa, el zumbido en los oídos,
el mareo, el vértigo. Esos son los principales síntomas de la hipertensión arterial. Bueno, en cuanto al tratamiento de la hipertensión arterial, el objetivo del tratamiento de la hipertensión arterial es bajar la tensión arterial de forma gradual y escalonada. Es muy importante hacer hincapié en que el tratamiento de la hipertensión arterial es un tratamiento individualizado a cada paciente, actuando sobre los cambios en el estilo de vida del paciente. Es importante también en el tratamiento de la hipertensión arterial comenzar con un solo medicamento y ir aumentando la dosis paulatinamente. Si aumentando la dosis paulatinamente no logra el control del paciente, entonces le adicionamos otro tipo de medicamento antihipertensivo. Hay que tratar de lograr también el control de la hipertensión arterial con la menor dosis posible y con el medicamento más adecuado de acuerdo a cada individuo y el medicamento que menos reacciones adversas le dé al paciente. El tratamiento se divide en tratamiento farmacológico y no farmacológico. El tratamiento no farmacológico, que es el que debemos hacer más hincapié, que es el más importante de todo, es el tratamiento cambiando el estilo o el modo de vida de cada individuo. O sea, dentro de eso tenemos que actuar sobre muchos factores de riesgo, sobre todo la obesidad, la ingesta de sal, el estrés, el tabaquismo, el hábito de fumar, evitar el sedentarismo, realizar ejercicio físico diario. O sea, ese es el tratamiento primordial que debe hacer hincapié el médico primeramente en el paciente, el no farmacológico, o sea, actuando sobre los factores de riesgo, o sea, cambiando el estilo de vida del paciente. Ahora bien, ya cuando cuando los pacientes, a pesar de hacer acciones de salud sobre los distintos factores de riesgo, no logran el control de la tensión arterial, es cuando hay que empezar con el tratamiento farmacológico, que es el otro tipo de, la otra medida que hay que tomar en cuanto al tratamiento, un tratamiento farmacológico y no farmacológico. O sea, que el tratamiento farmacológico solo se empieza cuando tú has actuado sobre los factores de riesgo o has hecho acciones sobre los cambios en el estilo de vida del paciente y no logras el control de la tensión arterial. Dentro de los principales grupos de medicamentos, vamos solo a mencionar los principales grupos de medicamentos de la hipertensión arterial. Tenemos, por ejemplo, los diuréticos, los beta bloqueadores, los IACA, o sea, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los alfa bloqueadores, los ARA, o sea, los antagonistas de los receptores de angiotensina. Debemos recordar siempre que la hipertensión arterial, o sea, denominada el enemigo silencioso o la gran simuladora, es una enfermedad y a su vez es un factor de riesgo de múltiples enfermedades con su consecuente secuela en los diferentes órganos si no actúa sobre los factores de riesgo y impones un tratamiento enérgico. Recordar también que la hipertensión arterial, el tratamiento debe ser individualizado a cada paciente. Cada paciente es un individuo diferente, por tanto, la medicación y las acciones de salud sobre ese individuo son diferentes en cada uno. Es importante recordar que para el diagnóstico de la hipertensión arterial, con una sola toma de tensión arterial elevada no se puede hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Hay que hacer varias tomas, o sea, 2 o 3 tomas de tensión. Y recordar que el tratamiento de la hipertensión arterial debe ser enérgico. Inclusive se ha visto beneficio en el tratamiento de la hipertensión sistólica aislada, ya que ha disminuido el daño o lesión a órganos diana y por tanto la mortalidad de los pacientes. Debemos decir, ya para culminar, que este breve bosquejo acerca de la hipertensión arterial no es para médicos, es para la población, para que la población haga reconocimiento de la importancia del tratamiento de la hipertensión arterial y de actuar sobre los factores de riesgo, o sea, o cambios de estilo de vida, que es lo principal para evitar secuelas y daños por parte de la hipertensión sin tratamiento. Soy el doctor Francisco José Delgado Pino, especialista en medicina interna y máster en enfermedades infecciosas. Le doy las gracias y saludos.